Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, estamos a la espera de que llegue al estudio, en cualquier momento eso va a ocurrir, el diputado Pedro Carreño, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, con quien hoy vamos a conversar. Así que ustedes pueden ir escribiendo a nuestro Twitter, @VladimirAlaUna_GB, para que, bueno, formulen allí sus comentarios, preguntas y sus puntos de vista con respecto a esta conversación que en segundos ya deberíamos comenzar a tener con Pedro Carreño, quien va a hacer, bueno, me imagino yo, algunos comentarios sobre diversos temas de interés nacional. Por ejemplo, uno de ellos, la aprobación ayer del presupuesto de la Nación por parte de la Asamblea Nacional en primera discusión, un presupuesto que va por el monto de 1.548.000 millones de bolívares. Ese es el presupuesto para el año 2016. Eso ahora va a ser sometido, por supuesto, a la segunda discusión con todo el proceso que eso lleva. También hay temas pendientes como la diligencia que hicieron diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela ante la Fiscalía General de la República solicitando una investigación por el audio que se divulgó de una conversación entre el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, y el economista Ricardo Hausmann, exministro, por cierto, de Carlos Andrés Pérez. También temas que están en la agenda, todas estas declaraciones del exfiscal Franklin Nieves, ayer, por cierto, entrevistado en CNN por Fernando del Rincón. Bueno, temas que seguramente van a estar formando parte de esta conversación con el diputado Pedro Carreño, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya aquí hay muchos comentarios en el Twitter. Vamos a esperar que el diputado Carreño llegue. Pues a la entrevista me decían que ya venía en camino. Así que bueno, aquí hay algunos comentarios. Por ejemplo, Marcos Galindo pregunta para Pedro Carreño. Se la vamos a formular cuando llegue Pedro. Si Maduro dice que ellos van a ganar como sea, ¿para qué quieren que la MUD firme el acuerdo? Otros comentarios. Aquí, por ejemplo, Simón Esteves dice: hoy gobierno de Carabobo entregará 196 viviendas en Mariara, en estado crítico e inhabitable, dice Simón Esteves. Hay que ver si eso es verdad. Otros comentarios. Luis Eduardo Requena pregunta qué pensará sobre la entrevista que le hicieron al exfiscal Nieves sobre el caso Leopoldo López. Otros comentarios tienen que ver también con lo que ya señalaba otro tuitero. Maduro dice que van a ganar como sea, entonces ¿para qué quiere que la MUD firme el acuerdo? Preguntas que serán formuladas también al diputado Pedro Carreño. Julio Márquez también escribe, pendiente. Y mientras esto llega, bueno, ya se está incorporando aquí al estudio el diputado Pedro Carreño. Bueno, continuamos ahora aquí en Vladimir a la Una. Sí le damos la bienvenida al diputado Pedro Carreño, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes a toda Venezuela. Varios temas. Uno de ellos, el mensaje de Lorenzo Mendoza, señalando ayer que no se va del país, que va a continuar acá en Venezuela. Y también la denuncia que introdujo Ricardo Hausmann contra Diosdado Cabello por la divulgación de la conversación entre ambos, entre Hausmann y Lorenzo Mendoza. Lo primero que hay que establecer es que la Constitución Nacional, en su artículo 197, establece taxativamente la obligatoriedad para los diputados de cumplir a cabalidad con todas sus funciones en servicio del pueblo. En el momento que el compatriota Diosdado Cabello hace del dominio público la conversación telefónica, del análisis de las mismas se desprenden una serie de hechos que a la luz del ordenamiento jurídico venezolano se circunscriben en hechos ilícitos, y en ese sentido la bancada revolucionaria acudió al Ministerio Público a presentar un escrito para pedir que se abra una investigación penal. En la conversación se establecen delitos, primero, contra la independencia y la soberanía, de traición a la patria. Es un hecho comunicacional público y notorio que estos dos señores están negociando al país con el Fondo Monetario Internacional, que de paso se ha dicho, el Fondo Monetario Internacional forma parte de estos planes de conspiración contra la República. El otro aspecto son delitos contra la cosa pública,
la Constitución establece claramente las competencias del presidente de la República, es el único que puede negociar empréstito, es el administrador de la hacienda pública y es el que maneja los asuntos internacionales. Y para efecto de las multilaterales, el presidente de la República designó a José Rojas como gobernador de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sin tener José Rojas facultades para negociar en nombre de la República, sino para constituirse en una suerte de canciller entre Venezuela y estas instituciones. ¿De qué autoridad están investidos este señor Hoffman y Mendoza? De ninguna. Por lo tanto, ese delito, a la luz de las leyes que rigen la República, se llama usurpación de funciones. Ahora, ¿ustedes quieren ver a Leopoldo, a Lorenzo Mendoza y a Ricardo Hoffman presos en la cárcel por esto? Nosotros le estamos pidiendo a la fiscal, y te lo voy a leer textualmente, el petitorio del escrito firmado por 101 parlamentarios, 101 diputados, firmamos el escrito, te lo voy a leer textualmente. A partir de las consideraciones expuestas, le solicitamos respetuosamente en su condición de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué en su condición de fiscal? Porque el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal le da o le otorga al Ministerio Público la titularidad de la acción penal. En ese sentido es que nosotros acudimos al Ministerio Público por esa razón, para que inicie la respectiva investigación penal contra los ciudadanos Lorenzo Alejandro Mendoza Jiménez y Ricardo Hoffman, ya identificados, de manera tal que a partir de la consignación de este escrito, donde se detalla de manera adminiculada los hechos, la adminiculación en estricto derecho es relacionarlo con el ordenamiento jurídico, la conducta en la cual incurren o los artículos y las leyes los cuales violan, inicia la investigación. ¿Qué procede en este momento? Bueno, que el Ministerio Público durante la investigación logre recabar elementos de convicción donde se determine responsabilidades y las imponga. Nosotros no lo queremos ni libre ni preso, solo que allí se cometieron unos ilícitos y debe hacerse justicia. No puede haber impunidad. Uno de los avances sustantivos más importantes de la revolucionaria Constitución de 1999 es que aquí en Venezuela todos somos iguales ante la ley. Se acabaron las vacas sagradas. Cometió delito Diosdado Cabello al divulgar una grabación de una conversación privada. Vamos a la pausa y me lo responde Pedro Carreño al retorno. Ya venimos. Bueno, seguimos con Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional. Pedro, Ricardo Hoffman introdujo ante la Fiscalía una solicitud de investigación a Diosdado Cabello a propósito de la grabación que se divulgó, denunciando que se trata de una grabación obtenida ilegalmente, lo cual, de acuerdo a la denuncia, sería violatorio de la Constitución. ¿Qué dice Pedro Carreño? Lo primero que hay que establecer es que cuando un ciudadano obtiene una información sin investigar la fuente y el medio para la obtención, observa que de la misma se desprenden hechos que atentan contra la paz, la vida, la estabilidad de la República, no puede pararse en investigar porque hay un bien superior que está en juego, que es la estabilidad de la patria, y en este caso la gravedad de traición a la patria, usurpándose facultades que a la luz de la Constitución están reservadas para el presidente de la República, la situación lo amerita. Lo primero. Lo segundo es que el compatriota Diosdado Cabello es diputado y dice la Constitución Nacional que los diputados no son responsables de los votos y opiniones que emitieren en el cumplimiento de sus facultades como parlamentarios. ¿Son responsables? No son responsables. No, que no son responsables no penalmente, son responsables. Exacto. No son responsables penalmente. No son responsables, hay que decirle al señor que se le lea. Y tercero, el denunciante no está facultado para investigar la legalidad de los documentos que soportan la denuncia. Eso está estrechamente reservado a el Ministerio Público. Por lo tanto, no es el que hace la denuncia el que lo va a evaluar. Yo creo que el compañero Diosdado Cabello cumplió con su responsabilidad. Está en la conversación de estos dos señores, haciendo un análisis exhaustivo. Allí hay unas manifestaciones extremadamente graves. La primera de ellas es que establecen
que se van a imponer algunas medidas a cambio del préstamo, y eso es normal. Ahora, una pregunta, ¿es delito, por ejemplo, opinar, Pedro? Opinar, mira, yo creo que se debería ir al Fondo Monetario Internacional y pedir un préstamo, por ejemplo. Una opinión no es lo mismo a decir, yo tengo un amigo desde hace más de 10 años y ya estamos conversando porque requerimos para resolver la situación en Venezuela entre 50 y 60 mil millones de dólares. Y el otro dice, sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy ganado para eso, a mí no me convenza. Ese contubernio se llama concierto para delinquir y es otro delito que se está cometiendo. Ahí no hay ninguna opinión, hay diligencias que se están haciendo. Y extrañamente, al otro día, para borrar los hechos, entonces el Fondo Monetario, grandote, a 4 cuartillas, el Fondo Monetario Internacional manifiesta que no ha realizado conversaciones con Hauman y Mendoza. Y después que tú lees la noticia, no en el titular, sino adentro, chiquitico, la fuente manifestó reservar su identidad. Ahora, Pedro, ¿por qué Venezuela no se retira del Fondo Monetario si se estigmatiza tanto el Fondo Monetario? ¿Por qué está Venezuela allí? Bueno, Venezuela pudiera o no retirarse, es una facultad del gobierno suscribir convenio con las multilaterales, ¿no? Esa es una facultad del gobierno. Yo creo que en este momento el administrador de la Hacienda Pública es el compañero presidente Nicolás Maduro. Una buena pregunta para él. Si no quedara más opción que ir al Fondo Monetario Internacional, ¿tú estarías de acuerdo con ir al fondo? Pero ¿cómo más opción? Si esos son mecanismos neocoloniales, imponerle a los pueblos recetarios que atentan contra su vida, contra su esperanza, yo creo que ir al Fondo Monetario Internacional es entregar la patria, pero además de ello entregar la esperanza de cientos de miles de millones de pobres que por haber nacido en un hogar donde no tenían recursos, tienen derecho a educación, el Fondo Monetario la privatiza. Entonces, ¿qué hacer en un organismo neocolonial? ¿Para qué estar ahí? Bueno, son convenios que suscriben las repúblicas, lo mismo diría yo de Naciones Unidas. Ayer se efectuó una votación histórica en Naciones Unidas, 193 países signatarios tiene Naciones Unidas, 191 votaron en contra del bloqueo contra Cuba y 2, Estados Unidos e Israel, votaron a favor. ¿Qué se va a imponer allí? La mayoría, la regla de oro de la democracia, o lo que establece la derecha reaccionaria venezolana bajo la égida de los lineamientos de sus jefes y el imperio. Para ellos 2 vale más que 191 porque el bloqueo no se va a levantar. Eso no son instituciones democráticas. Tú me pudieras decir a mí, entonces Venezuela tiene que salirse de Naciones Unidas. El compañero presidente Nicolás Maduro, un magistral discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, manifestó que ese organismo tiene que remozarse, tiene que adecuarse a los nuevos tiempos, debe cumplir tareas fundamentales en la construcción de un nuevo orden, de un nuevo mundo más justo y más humano, y que es posible. Pero en esa lucha, en ese debate, bueno, vienen enfilando las baterías contra los gobiernos progresistas de este planeta, de manera tal de hacer ver de que no es viable por esa vía, de que ese modelo fracasó, de que eso está de moda y que la única alternativa es el capitalismo depredador neoliberal. ¿El PSUV le teme a la posibilidad de que Lorenzo Mendoza pueda hacer una opción electoral más fuerte que Capriles o Leopoldo López o cualquier otro candidato opositor? Lorenzo Mendoza ahorita, primero, anda llorando por allí. Óyeme esto, Vladimir, óyeme esto. Dice la revista, creo que Forbes, una de esas revistas, que está entre los 500 millonarios del planeta, entre los 50 de América. La fortuna 500 del planeta y 50 de América tiene que andar mendigando los dólares petroleros venezolanos y decir que él no produce porque no tiene dólares para materia prima. ¿Dónde están sus dólares? Esa riqueza que obtiene el país, la república, va para la educación, para la vivienda, para el empleo, para sueldos y salarios justos, no para dárselo a estos pelucones, parásitos, sempiternos de los gobiernos que han, bueno, como sanguijuela chupado las riquezas de nuestro pueblo y han amasado grandes fortunas y todavía quieren seguir haciéndolo. Y cuando entonces no producen, no es que no me ha dado los dólares. Ellos tienen suficiente dinero para comprar su materia prima. O sea que no hay excusa. Y si quiere ser candidato, vaya. Para que reciba una paliza electoral, pero primero venga, compadre. Resuelva que tú tienes un asunto pendiente con la justicia. Aquí hay 3 delitos: concierto para delinquir,
usurpación de funciones y traición a la patria. Póngase derecho. Usted puede seguir con sus cuestiones, que lo quieren perseguir, que usted es una víctima, en una actitud pleñidera, llorosa y quejumbrosa. Bueno, usted verá a quién convence. La justicia y el Estado no puede ceder ni puede hacérsele agua el ojo, ni ablandársele el corazón ante las conductas de estos depredadores de nuestro pueblo. ¿Debe ser expropiada la Polar? Eso no me compete a mí, eso le compete. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que el Estado tiene que producir un músculo económico que se encargue de generar bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas de nuestro pueblo. Y esta empresa, ¿qué produce Polar? Polar lo que tiene en este país lo que tiene Polar es un mecanismo de colonizador, como una especie de esclavo. Pequeños y medianos propietarios de la tierra le dan el crédito, le quitan la producción que no es de ellos, es del productor, que con el sudor, con su trabajo, con su esfuerzo, lo único que tiene, que es su mano de obra, se la malpagan para después empaquetar y vender. Eso lo puede hacer el Estado y cualquier industria en la que está montando el Estado venezolano. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Pedro Carreño. Muchos temas pendientes. Bueno, y continuamos con el diputado Pedro Carreño. Pedro, las declaraciones que ha venido dando desde Miami el exfiscal Franklin Nieves sobre el juicio a Leopoldo López, ¿cuál es la opinión que tú tienes como dirigente del PSUV sobre lo que ha dicho este señor? Lo primero que hay que establecer es que este señor ejercía funciones en el Ministerio Público y dentro de la esfera de sus atribuciones le fue asignado, como cualquier caso, el caso del monstruo de Ramo Verde. Luego que se toma la decisión y se sentencia, se suscita este hecho de esta infeliz declaración que vale la pena analizarla en su contexto para que los ciudadanos que están escuchando este programa saquen sus conclusiones. Lo primero que hay que establecer es que este señor manifiesta que recibió presiones, constantes presiones, para imponerle responsabilidad a un inocente. Habría que ver entonces si no es verdad que los 43 muertos existen. ¿Cómo le decimos nosotros a los 3 niñitos que murieron allá en Maracaibo, o a los familiares de los guardias nacionales y efectivos de la Policía Nacional que murieron, o los 4 heridos y 3 motorizados degollados con las guayas, producto del llamado a la salida? Para que exista responsabilidad tiene que haber un delito, y ahí están los hechos, y un hecho que lo acompañe. Por lo tanto, no es verdad que este señor es inocente. Fue un hecho comunicacional público y notorio la planificación, la movilización de él por todo el país, el llamado y después los hechos colaterales que no devino en un golpe de Estado, porque este canal, y yo felicito a este canal por la entereza, por la determinación y porque agarró personalidad propia, no se prestó a partir la pantalla, y mientras estábamos en el acto del bicentenario de la batalla de la Victoria, teniendo a Andreina Tarazón como oradora, vinieron unas periodistas que después renunciaron a pedir partir la pantalla. Revisen la historia de este canal, que fue fundamental para la preservación de la democracia. Fundamental. Ellos pensaban que por aquí se iba a generar las condiciones para que saliera el pueblo a la calle. Y antes de que se restableciera la señal, terminando la cadena de los actos conmemorativos del bicentenario de esta batalla, el compañero Diosdado Cabello informó el asesinato de Juancho e hizo un llamado al pueblo venezolano y a los colectivos no caer en provocaciones. Ahora, pero a las 6 de la tarde, Vladimir, Asdrúbal Aguiar consignaba un documento ante OEA pidiendo que se activara la Carta Interamericana Democrática contra Venezuela, porque el pueblo venezolano estaba, los colectivos estaban asesinando al pueblo que había ido a la Fiscalía. Y a las 9 de la noche, el infame expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, enviaba una carta a todos los gobiernos del mundo
satanizando y estigmatizando la revolución bolivariana, porque empleó sus colectivos para matar al pueblo. Vean, todo esto formaba parte de un plan y esas cartas ya estaban redactadas. No las echaron para atrás y ellos pensaban que en efecto el asesinato de Juancho, un hombre probo, luchador de más de 40 años en la lucha. Fue un funcionario del SEBIN que lo asesinó. Forma parte, Nieves era un funcionario también del Ministerio Público. Los compran, los compran para... ¿Nieves fue comprado? Yo te voy a decir lo siguiente, Vladimir. En el cumplimiento de sus funciones, este fiscal pudo, si fue objeto de presiones, él pudo inhibirse, no se inhibió. Él pudo enviarle una carta a la fiscal general de la República o a su jefe inmediato superior pidiéndole ser relevado de esas funciones, de ese caso, por razones personales, sin necesidad de entrar en pormenores de cuáles son las razones personales, y eso ha pasado, eso es normal en el Ministerio Público o en el sistema de justicia, y son relevados de sus funciones, tampoco lo hizo. La única presión que recibió Nieves fue de organizaciones políticas nacionales e internacionales, para que después de sacar a su familia, irse él, que manifiesta ser un perseguido político en Venezuela, perseguido político extraño, que se fue por el aeropuerto internacional de Maiquetía, ¿no? Extraño. De salir por Maiquetía, entonces de manera cobarde, de manera ruin, de manera deleznable, declarar desde allá contra Venezuela. Un señor que de paso tenía todo planificado, porque él el 18 de octubre pidió su jubilación. Ya él tenía planificado irse. Ahora, ¿sus denuncias merecen ser investigadas o no, Pedro Carreño? Lo primero que hay que ir a los hechos. No hay muertos. ¿Qué pasó con los 43 muertos? ¿Existen? ¿No existen? Esta pregunta, tú me la das a mí y yo se la paso a los familiares de las víctimas. De los 43 muertos, más de 500 heridos. ¿Merece ser investigado? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los familiares de los niños que no son muertos ni heridos? De los niños del preescolar que intentaron quemar aquí en la avenida Francisco de Miranda. ¿Que eso me ha venido una investigación o eso tiene que quedar impune? El camino a la paz es la justicia, no la impunidad. Por lo tanto, ese es un acto de justicia. Y yo me hago solidario con el camarada Diosdado Cabello cuando manifestó su disconformidad por lo leve de la pena impuesta a este señor. Ahora, en este caso de Franklin Nieves, ¿qué consecuencias pueden tener, consecuencias políticas para Venezuela en estas elecciones? ¿Cree que puede pesar esto? Pues, todo esto forma parte de un tinglado, de un montaje. Mientras Pedro Carreño va al Ministerio Público y presenta una denuncia en preservación de la paz, de la patria, contra Lorenzo Mendoza, y entonces utilizan a la gran prensa el perfil de Pedro Carreño. Pedro Carreño fue dado de baja por una cantina militar. Y ellos se lo creen. Son tan estúpidos, tan idiotizados, los escuálidos. Los manejaron tantos en la psiqui, están tan enfermos que ellos creen que es verdad. Ellos creen que es verdad. Pedro Carreño tenía una actuación gris en el Parlamento en el 2011 y gracias a que llegó Diosdado apareció a figurar. No, Pedro Carreño en el 2011 era el diputado suplente de Luis Reyes Reyes. Eso, hasta flojos son para investigar. Los carajos, flojazos los coñones de madre. Flojazos. No, hay que decirlo con claridad, flojazos. Te va a agarrar la Rey Resorte. Tenemos que hacer una pausa, Pedro. Lo otro que te iba a decir, y lo otro entonces, no, Pedro Carreño con Cuba firmó un convenio para la cédula. La factura petrolera, los convenios con Cuba se pagan con petróleo. Donde hubo un exceso, bueno, si no se ha implementado, no se ha pagado con petróleo. ¿Dónde está el robo a la República? Además que, te voy a decir lo siguiente, Vladimir, yo no era el ministro en marzo del 2008, porque yo entregué el ministerio en enero del 2008. Tenemos que hacer la pausa, Pedro. Vamos a la pausa. Haciendo señas, ya venimos con Pedro Carreño. Bueno, continuamos con Pedro Carreño. Pedro, ¿tú querías terminar algo de lo que estabas diciendo? Sí, entonces, tú ves entonces a Pedro Carreño lo sataniza, lo estigmatiza porque colocó la denuncia, ¿no? Puros inventos. En cambio, a este fiscal Nieves le construyen. El fiscal Nieves, el mejor fiscal que tenía el Ministerio Público, lo mejor que ha pasado por allí
Esas son sus construcciones. Claro, todo esto se hace... Pero si le dieron ese caso tenía peso el fiscal, ¿no? Bueno, está bien. Pero ellos le dan relevancia. ¿Todo eso lo hace quién? Allá Teochoro, allá en su tal cual. Se presta para eso, ¿vale? La derecha es tan inmoral, tan falta de valores y principios éticos, que Teodoro, que se robó los reales con la comisión que cobró en la privatización de Venezuela y los legalizó de la manera más extraña que hemos visto. En la historia de la humanidad no se ha visto un caso como eso. Agarró su mamá muerta, la revivió, le puso los bienes y después que se murió, él los heredó. ¡Qué delincuente! ¿Eh? Y va, y tú lo ves allá en tal cual, Pedro Carreño, perseguido por corrupción. Aquí estoy. Para que haya un corrupto tiene que haber unos bienes, tiene que haber una riqueza. ¿Dónde está? Preséntela. Él sí tiene su rabo de paja los delincuentes eso. Lo mismo Mendoza. No, es que lo voy a decir aquí. Diosdado Cabello quiere comprar la Polar. Tarek Aizami me mandó un emisario para comprar la Polar. No, hermano, vaya a asumir su responsabilidad con la justicia. El monstruo de Ramo Verde, Leopoldo López, vaya Leopoldo y asuma su responsabilidad. Usted es responsable de 43 muertos, 43 familias enlutadas. Si usted quiere ser presidente, vaya a las elecciones. Pero eso sí, vayan a buscar los votos. No estén en un contubernio incestuoso, porque son hermanitos, entre las organizaciones de derecha y los dueños de las empresas que realizan las encuestas, tratar de legalizar o darle valor a un fraude que no es tal. Por cierto, aquí te dice Rafael Martínez, ahora no creen en las encuestas. ¿Qué opina que todas las dan perdedores? Bueno, primero que no todas las encuestas dan perdedores. Y lo otro que hay que establecer es lo siguiente. ¿Tienes encuestas que dan al PSUV ganadores? Las encuestas que dan a la derecha ganadora establecen datos importantes. Yo te voy a dar un dato que a mí me parece interesante para el análisis. Las encuestas dicen que dan a la derecha ganadora, un bolígrafo por ahí, o un lápiz de grafito, permítemelo ahí por favor, que dan a la derecha ganadora, dicen que de los 19.496.365 electores, la participación va a ser de 80%. Todas dicen que la abstención es 20%. Sí. Vamos a creer que eso es verdad. Vamos a hacer este análisis de las encuestas que los dan ganadores a ellos. Si le restamos el 20%, la participación será de 15 millones. Permítame la ahí, compadre. Ven acá. De 15.597.092 votarían. ¿Qué quiere decir esto? Que el 51%, la mitad más uno de esto, sería 7.954.517. El mejor momento de la derecha en un comportamiento electoral sociológico común del venezolano, que tiene 3 niveles motivacionales: alto, medio y bajo. Alto para las presidenciales, medio para gobernadores, alcaldes y bajo para los entes deliberantes como Asamblea Nacional, Consejo Legislativo y Consejo Municipal. No pregunte el por qué, pero es el comportamiento. En el mejor momento de ello, el 14 de abril del 2013 sacó el trompetista del BMW, sacó 7.363.000 votos. Es menos de la mitad de esto. Entonces, ¿cómo es que va a ganar si tienen un techo? ¿Dónde están los votos de ellos? Ah, el PSUV. Mira lo que tiene el PSUV. Mira lo que tiene el PSUV. Tenemos un comando de campaña nacional, 54 personas. 24 comandos de campaña estadales por 54.236. 87 comandos de campaña circuitales, 4.698. 333 comandos de campaña, 18.090. 14.515 VC por 11, que es el FVC, y 10 jefe de patrulla electos por la base. Tenemos que hacer la pausa, Pedro. 159.665. Y tenemos 1.451.500 patrulleros. Tenemos una estructura de 1.635.303. Si echan el carro y no hacemos el 1 por 10, sino el 1 por 5, tenemos 8.1 millón. Mira, más de la mitad
Vamos a hacer la pausa y al retorno seguimos profundizando en ese tema. Aquí tengo otros análisis. Ya venimos. Para demostrarles por qué no es verdad que la derecha va a ganar y por qué andan montados en sus planes de fraude para subvertir el orden. Bueno, continuamos con Pedro Carreño. Pedro, ¿y qué pasa si, por ejemplo, ocurriera que la movilización que haga el PSUV trae a votar a gente que está descontenta con el chavismo y que dice que vota por el chavismo y vota por la oposición? ¿Eso puede pasar? Sí, en el marco de este proceso electoral tenemos una campaña de la derecha que viene focalizada en la guerra económica, en la guerra psicológica, de manera tal de tratar de desmoralizar al chavismo para desmovilizarlo. Nuestro trabajo de esta gran maquinaria roja, entendiendo que el activo más importante que nos dejó como herencia histórica nuestro líder y timonel, nuestro amado comandante Chávez, fue, además del despertar de conciencia, la elevación de esos niveles de conciencia, nuestra campaña tiene unos altísimos niveles motivacionales, cumpliendo con un protocolo procedimental de 5 pasos. Ubicar, contactar, convencer, registrar y movilizar. La derecha pudiera tener las encuestas, pero se queda solo en una intención de voto porque no tiene la estructura para ubicar ese elector, para contactarlo, tener el contacto personal con él, convencerlo, registrarlo y el 6 movilizarlo. Se queda en una intención, en un deseo. Y deseo no empreña, dicen por allá en el llano, no sé cómo dicen aquí en Caracas. Pero además de eso... También decimos así. También dicen así. Pero además de eso, Vladimir, el día de las elecciones, nosotros vamos a tener tres testigos por cada mesa, pero no de papel. Aquí tenemos, mire, el Plan Nacional para la Formación de nuestros Testigos Electorales. Un programa nacional de formación de testigos, con una estructura que tiene 24 directores estadales. Todos los estados tienen su director de la escuela de testigos. Pedro, no se están confiando demasiado en la maquinaria. Espérate un momentico, ya voy para allá. Tenemos 335 directores municipales, todas y cada una de las VC de las 14.015 centros de votación. Nosotros tenemos una VC y la derecha no tiene nada, pero ellos dicen que va a ganar, ¿no? Tenemos un jefe de testigos y además de eso tenemos 3 testigos. Nada más la estructura de los guardianes del voto son 137.758 compatriotas con un plan. Y además de eso, como si fuera poco, el día de las elecciones, 48 horas antes de las elecciones, tenemos este librito que se llama La Guía de Verificación del Testigo Electoral, donde de los 8 actos electorales desglosamos 5, el acto de instalación 48 horas antes, es decir, el día viernes, el acto de constitución el día de las elecciones a las 5 de la mañana, el acto de votación, el acto de totalización, que es el escrutinio, y el acto de verificación ciudadana. Los tenemos desglosados en una guía de verificación para que nuestros testigos, cuando lleguen a su centro de votación, cuando lleguen allí, sacan su guía de verificación y aquí tienen el circulito donde ellos van a colocar si se cumplió o no se cumplió y van chequeando. Pero además de eso, esta formación va dirigida en 3 órdenes. Primero, político, ideológico y filosófico. Segundo, jurídico, partiendo de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el reglamento de esa ley y todas las publicaciones que ha sacado el CNE. Y en un tercer orden, el orden técnico, que es el desempeño del testigo en la mesa. Cuando alguien dice que va a ganar las elecciones, debe contar con una estructura mínima que garantice la victoria. ¿No tiene esa estructura? Mira, nosotros fuimos el 18 de octubre, fuimos a un proceso de simulacro. Si bien es cierto, el simulacro lo utiliza el ente rector electoral para poner a prueba la plataforma tecnológica, en las organizaciones con fines políticos lo utilizamos para 3 aspectos fundamentales. Primero, para familiarizar a nuestros electores con el voto. Segundo, para revisar cómo está en nuestra búsqueda organizada del voto a través del 1×10. Y tercero, para revisar nuestros planes logísticos. Cómo alguien que aspira a ganar elecciones no está ensayando en tiempo real o aprovechando la coyuntura para ensayarlo. ¿Por qué? Porque no tienen votos y las elecciones se ganan con votos. Y yo te vuelvo a manifestar, ellos en su mejor momento, el 14 de abril del 2013,
el trompetista del BMW sacó 7.3 millones. Y la mitad de los electores que dice su encuesta que van a votar es 7.9. No tienen ni la mitad de eso, pero además de eso, nosotros vamos a tener, concluyo con esto, no una elección, vamos a tener 114 elecciones. Vamos a tener 87 elecciones circuitales donde tendrán que derrotarnos a 276 alcaldes bolivarianos que están montados en su campaña con su comando de campaña. Tenemos, y a las 87 comandos de campaña circuitales. Tenemos 24 elecciones estadales donde tenemos los 20 gobernadores más el distrito capital y los protectores en los otros 3 estados montados y los tendrán que derrotar. Y además de eso, las 3 elecciones por las 3 ejes indígenas, 114 elecciones. Aquí lo que se avecina a esta derecha reaccionaria es una gran paliza para que aprendan a respetar al pueblo de Bolívar y Chávez. Va a quedar con el fundillo morado. Bueno, Pedro, gracias por haber venido al programa.